Capítulo 6. Aquella misma tarde se hallaba Martín entretenido en ir y venir junto a la puerta del ingenio de Catavi. El portero le había dicho que el administrador se hallaba muy ocupado y mientras tanto que se desocupase, resolvió el joven pasearse por aquel sitio contemplando el cuadro que le rodeaba. Había un continuo trajín de carretas, mulas y personas. Enfiladas cerca a la puerta estaban 10 carretas con sus mulas enganchadas, que, paradas en actitud fatigada y triste, parecían reflexionar en su suerte. Los carreteros, sucios y sudorosos, salían del ingenio cargados de sacos repletos de varilla que depositaban en las carretas. El capataz, montado en su mula, llevando un cinto del que pendían una pistola y un puñal, calzados de botas que le cubrían hasta los muslos y ostentando unas espuelas enormes, dirigía la operación. Una multitud de gente, sobre todo de chiquillos, hormigueaba entre las carretas. Algunas mujeres sentadas junto a montones de frutas, de pan y de ollas, y platos con diversos manjares, ofrecían sus mercancías a los transeúntes y cuidaban de que las mulas que se paseaban con frecuencia por su lado no las pisasen. Desde lejos, un continuado chillido de maderas y fierros que parecían estarse lamentando anunciaban que se iba acercando otro convoy. Los acarreadores de la varilla se apresuraban. Veíaselas agobiados bajo el paso de los sacos, caminando casi de carrera, bañados en sudor, jadeando, sin sombreros, algunos con la cabeza envuelta en trapos asquerosos y todos con la cara y los vestidos colmados de tierra. Alzábase un infierno infernal. Los gritos de las mujeres, los chillidos de los chicos, las blasfemias de los carretos, los relinchos de las mulas, los latigazos, el chirrido de las carretas que se acercaban, el rumor del ingenio, todo formaba un concierto ensordecedor. Martín contemplaba distraído el espectáculo y a cada momento trataba de limpiarse del polvo que, al levantarse en nubes espesas, caía sobre su elegante traje. Pronto las carretas quedaron cargadas, resonaron los látigos y las mulas partieron. Cada carretero saltaba sobre su mula, estando ella en movimiento, causando con esto mucha sorpresa en Martín. Mientras salía este convoy, llegaba el otro. Veíase a los carreteros de aquel esgrimiendo gruesos rebenques y cadenas de argollas, con las que excitaban a las mulas. Las carretas que llegaban estaban cargadas de enormes rimeros de madera, de fardos de pasto aprestado, de cajones de mercaderías y de piezas de maquinaria de variadas formas. De pronto, la carreta que venía por delante se detuvo. Al pasar por un charcar próximo, sus ruedas se habían hundido profundamente en el barro y las mulas no alcanzaban a sacarlas. El carretero empezó una azotina horrible en las mulas. Estas hacían esfuerzos continuos, inclinábanse hacia adelante casi hasta tocar la tierra. Sus patas se aferraban al suelo a modo de gancho. Se estiraban, temblaban y tiritaban, pero nada. Los demás carreteros aparecieron armados de sus látigos, gritaban con furor, pateaban a las mulas, las apedreaban y hacían caer chasqueando sus látigos sobre los cuerpos temblorosos y desgarrados de las mulas, singularmente en sus delgadas piernas. Martín no pudo tolerar más este cuadro y se metió al ingenio. El administrador continuaba muy ocupado, pero Martín hizo que el portero le señalase el sitio en que estaba para ir a su encuentro. Allí está, dijo el portero, indicando un numeroso grupo de gente que se apiñaba en derredor de una instalación. ¿Cuál de ellos es? Fíjese usted en el hombre más sucio entre todos, ese es. Martín avanzó entre una confusión de cosas. Vio el suelo dividido en compartimentos donde se mostraban objetos enteramente desconocidos para él. Vio una especie de represas donde corría un agua lodosa y rojiza, mujeres que escarbaban en esa agua, hombres y muchachos que iban y venían, ruedas que giraban, chimeneas que humeaban, extraños aparatos cuyo funcionamiento no comprendía. Pero, sobre todo, se fijaron sus ojos en el sitio que le señalara el portero. Allí, más que en todas partes, se notaba una actividad febril. Una multitud de obreros bullía como un enjambre en erupción. Tratábase de arreglar un molino cuyas grandes y pesadas ruedas apenas podían ser movidas y parecían burlarse, en su fría impasibilidad, de los esfuerzos inauditos que desplegaban los hombres para moverlas apiñándose como moscas en un panal. Unos palanqueaban con gruesos palos y barras de fierro, otros, colocados en fila,
tiraban de una gruesa cadena. Varios, subidos sobre el manderamen, ayudaban a los otros y todos gritaban, se apelotonaban, jadeaban y sudaban. La madera crujía, el fierro rechinaba y crujían también los huesos y las coyunturas. Entre aquel hacinamiento de hombres astrosos y tiznados, Martín distinguió uno que mandaba a los demás, no obstante de que, por la mugre que le cubría, parecía uno de los más infelices. Entonces pensó, acordándose del dicho del portero, que ese debía ser el administrador. Pero como en aquellos momentos dicho personaje estaba muy afanado, el joven se reservó hablarle más tarde y entregarle la tarjeta. Mientras tanto, sus ojos continuaban mirando aquella balumba. Pronto llamaron su atención unas baterías de pisones, aquellas gruesas barras negras dispuestas en filas, verticalmente sobre una especie de torres, alzándose siempre rectas hacia arriba, volviéndose en derredor de su gran eje y cayendo, sin variar su rectitud, con formidable estrépito sobre el metal que se ponía a sus pies. Le parecieron otros tan bailarines grotescos que estuviesen entretenidos en vertiginosa danza. Aquí el ruido era aún mayor que afuera, y Martín se sentía ya atontado con tanto clamoreo. Sonó poco después un pito, era la hora del descanso, que allí llamaban aculli. Los obreros se dispersaron a tomar aliento. El administrador, que no era otro el hombre mugriento en que Martín se fijara, se dirigió también a su habitación. Entonces Martín surgió desde su punto de observación y fue a su encuentro. Saludóle cortésmente y le presentó la tarjeta del gerente. Recibióla el administrador con mal modo y le dio vuelta en sus manos. Leyó lentamente lo contenido y luego, después de mirar a Martín de pies a cabeza, le dijo en tono bronco y seco: No tengo ningún puesto desocupado en el ingenio. Dígalo así al gerente. Y de seguida se puso a caminar, poniéndose al bolsillo del pantalón la tarjeta, que se había ennegrecido rápidamente con sus manos. Ante semejante respuesta, Martín no tuvo más que dar media vuelta e ir nuevamente a buscar al gerente para transmitirle el recado, que él lo calificaba de insolente, del administrador. Afortunadamente, esta vez no tuvo que esperar. Cuando llegaba a la casa salía el gerente. Oyó éste al joven con benévola sonrisa, díjole algunas frases de consuelo y le dio otra tarjeta de recomendación para el administrador de otro ingenio de Yayagua llamado Cancañiri, donde debería ir Martín al día siguiente. Por fin, ya al anochecer, pudo regresar el joven a su alojamiento, cansado, pues hubo de andar más de 2 kilómetros y con la cabeza atolondrada por las cosas que le hubieron pasado en aquel día memorable. A la llegada de Martín no estaba Emilio en el alojamiento. Había ido a Uncía llevando por sus negocios y dejando el cuarto a la disposición de su amigo. Pasó pues Martín solo aquella noche, sentíase descorazonado y empezaba a entrever lo difícil de su empeño, pero pronto el buen sueño vino a aliviarle, y cuando se durmió, soñó que se hallaba en un sitio extraordinario, un antro inmenso donde danzaban en frenética ronda máquinas monstruosas, carretas, mulas, obreros, administradores.